Un pequeño margen, un puñado de votos, puede desequilibrar la balanza en las elecciones de Perú entre Kuczynski o Fujimori, porque todavía ese proceso, el de escrutar los votos, está en curso. ¿Será capaz quien ocupe el gobierno de hacer que desaparezca la desigualdad? ¿Logrará la economía diversificarse finalmente? ¿Cumplirá sus promesas de lograr detener la violencia callejera y la delincuencia quien ocupe el poder? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta semana aquí en el Zoom les mostramos los deberes, los retos que tiene por delante quien sea el próximo mandatario de Perú. Empezamos. Este pasado domingo, más de 22 millones de peruanos estaban llamados a las urnas para decidir su futuro. Unos comicios en los que Kuczynski por ahora se impone por la mínima a Keiko Fujimori y que dejan la batalla electoral más ajustada que se recuerde en los últimos tiempos. Vamos a repasar ahora los resultados que nos facilita la OMPE. Lo van a ver en sus pantallas. Con el 98% de las actas contabilizadas, el PPK obtiene un 50,1%, mientras que la candidata Fujimori acumularía un 49,8%. Como les digo, bueno, estos resultados son provisionales porque por ahora la OMPE ofrece un 99%, pero el margen es muy difícil de dirimir. Hay que decir que este resultado deja a ambos candidatos muy juntos. Han tenido un margen muy parecido de apoyo. La verdad que yo me pregunto por qué, porque no sé si la población ha estado indecisa o es que los dos eran muy similares, aunque yo la verdad que no lo creo. Si nos fijamos en Fujimori, hay que anotar que ha habido una gran campaña de desprestigio hacia su persona, relacionada sobre todo con el oscuro pasado de su padre, evocando fantasmas de hace muchísimos años, pero que siguen muy presentes en la mente, pero también en el corazón de muchos peruanos. Bueno, con todo hay que decir que su programa ha movilizado a casi la mitad de la población, lo dicen las estadísticas, por lo que sus propuestas sí que les parecen válidas a millones de personas. Y me pregunto por Kuczynski. Este pragmático economista, bien relacionado con la élite, todo hay que decirlo, ha hecho que su programa cale hondo, incluso en las capas sociales no tan adineradas, en el entorno rural. Ahora parece que tendrá un gobierno Perú que continuará, esté quien esté, un largo proceso que viene desde atrás, desde hace casi 25 años. Desde mi punto de vista, la economía se va a seguir basando en la producción, en una apertura del mercado hacia el exterior y sobre todo en una proyección de inversiones que deben continuar con el motor de esta economía que sí, que ha crecido, pero todo hay que decirlo, sigue dejando, al menos para mí, bastantes contrastes sociales. ¿Será capaz el nuevo mandatario de limar esas grandes diferencias entre los más ricos y una gran masa de desfavorecidos? ¿Cuáles serán las medidas sociales que va a adoptar, teniendo sobre todo en cuenta los índices de subdesarrollo? Hay que decir que el modelo que tiene Perú, bueno, pues sí, abre muchos interrogantes a todo el mundo. Funciona, pero no del todo. Verán, por ejemplo, desde publicaciones como El Nuevo Herald dicen que el leitmotiv de la economía peruana funciona, que el estilo neoliberal es un éxito. La evolución ganó, la revolución perdió, la economía de Perú ha crecido sostenidamente y la pobreza ha disminuido drásticamente durante las dos últimas décadas y en los últimos años sin el autoritarismo ni la represión política que hemos estado viendo en Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros países bolivarianos. Miren, yo se lo voy a decir, no soy defensor de la economía bolivariana al 100%, la verdad, pero tampoco soy afín a un capitalismo voraz en el que las empresas son las dueñas, las corporaciones en una palabra, y en la que unos pocos se llevan todo el dinero. ¿Es eso lo que está sucediendo en Perú? Quizá nuestros colegas del Nuevo Herald habría que preguntarles, bueno, ellos deberían consultar a la mayoría de los ciudadanos que vieron cómo su sueldo mínimo era muy pequeño y que solo aumentó casualmente este pasado mes de mayo con las elecciones a las puertas. Se lo deberían preguntar. Sinceramente creo que hoy en día Perú se enfrenta a un gran problema de inclusión social, al desafío de ser un país para todos
y no solo para unos pocos. Este, desde mi punto de vista, es el gran reto que debe tener quien sea el nuevo presidente. Me fijo sobre todo en los niveles de pobreza de las ciudades de tercer o de cuarto nivel y me surgen preguntas. ¿Habrá definitivamente una descentralización, por ejemplo, de Lima? ¿Qué va a suceder con el racismo o con la desigualdad? Nosotros, como siempre, queremos saber de primera mano cuál es la opinión de la gente, lo que piensan, su sentir. Por eso nos hemos marchado hasta Perú y les hemos prestado nuestros micrófonos para que nos respondan cuál es el mayor reto que enfrentará quien sea el nuevo presidente. Esto es lo que nos han respondido. El mayor reto que va a afrontar es la seguridad ciudadana, porque andamos mal en seguridad ciudadana. El gobierno actual no ha hecho nada. Yo creo que al margen de los resultados, el reto que nos queda a la ciudadanía es vigilancia ciudadana, ¿no? Vigilar que las propuestas que hayan dado tanto uno u otra candidata sean de acuerdo a lo que han dicho. Que avance la economía, que vengan buenos inversionistas. Eso es lo importante para el desarrollo del Perú. Tratar de mejorar todo lo que relaciona al aspecto social, la educación, la salud básicamente y el trabajo. Mientras no se elimine la corrupción, te pueden ofrecer el oro y el moro excelente, pero no se va a solucionar los problemas del país. Que se elimine, al menos se intente en combatir contra esta delincuencia que cada vez crece más y más. Y como siempre, cada semana les hemos propuesto a ustedes una encuesta vía Twitter y también Facebook. Saben que nos pueden dejar en nuestras direcciones digitales todos los mensajes, las propuestas que quieran. Vamos a echar ahora un vistazo a los resultados y algunos de sus comentarios. Momento de conocer los resultados de nuestra encuesta planteada en Twitter. A la pregunta ¿cambiará algo en Perú con la elección del nuevo presidente? Han respondido más de 1000 internautas. De ellos un 42% ha dicho que sí, mientras que el 58% es más pesimista y piensa que el Estado no va a cambiar en nada. Repasamos algunos de los comentarios que nos han dejado en nuestra página de Facebook. Por ejemplo, Alejandro Aguilar dice que el cambio debe darse en lo social y añade que a nivel político siempre se dependerá de la política del Fondo Monetario Internacional. Alejandro Garayar afirma que el país cambiará para mal ya que el PPK está a favor de los transgénicos. Por su parte, Maynor Eduardo Díaz dice: honestamente pienso que los dos contrincantes a la presidencia solo buscan intereses personales y no los intereses del pueblo. Y por último, Josué o Marcele rubrica que no tendremos cambios significativos, pero sí que quiere remarcar el creciente interés juvenil en materia política y el surgimiento de partidos políticos que pueden hacer la diferencia en las próximas elecciones. Viendo los mensajes y escuchando a la gente en la calle, no es difícil darse cuenta de que la demanda principal es la referida al tema de la seguridad ciudadana. Cada vez hay más jóvenes que empuñan armas o que roban o que se dedican, por ejemplo, al menudeo de la droga, al narcotráfico. Este tema de la seguridad es tan grave que ambos candidatos lo han tratado en sus programas y no es para menos. No más granadas en los colegios, ni narcos que matan y extorsionan, ni redes de lavado de dinero que corrompen al país. Con mis propuestas de penas acumulativas, en mi gobierno todos esos delincuentes no saldrán de las cárceles. Quiero ser presidenta del Perú para trabajar por un cambio. Quiero ser presidenta del Perú para conseguir la seguridad en nuestras calles con el respaldo de las fuerzas del orden. Según muchos analistas, esto se debería a que la sociedad peruana está desarbolada partiendo de la base, que es la educación, y precisamente ese es el eslabón más débil, el que hay que fortalecer. Sin una buena educación el país no tendrá una sociedad de futuro y sí más vándalos en las calles. Además, si a eso le sumamos la desigualdad, nos plantamos con que la inseguridad ha explotado en los últimos años. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 88% de los peruanos se siente inseguro. Además, el país posee el índice más alto de victimización por delincuencia en América Latina, con un 30% según el Latino Barómetro 2014. Además, en ese mismo año, el delito más frecuente fue el robo de dinero, cartera o celular, que afectó a 16 de cada 100 habitantes, y los delitos con arma de fuego se incrementaron de un 6% en el 2011 a un 8,7% en el 2014.
Unas cifras que dibujan un preocupante panorama y que hará que el nuevo presidente deba esforzarse por paliar este drama, apoyándose sobre todo en el desarrollo del país, pero también en la integración social. Quizá algunos lo que preferían es la mano dura y quizá por eso la candidata Fujimori recibió tantos apoyos pese a que traiga fantasmas del pasado. Pues para analizar ese futuro a corto o medio plazo nos vamos directamente hasta Perú y hablamos con el politólogo Mauricio Zabaleta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas de las demandas de los ciudadanos era esta mano dura que prometía, por ejemplo, Fujimori. ¿Esto se debe a que haya tenido bastantes votos, bastante apoyo esta candidata? Sí, sin duda uno de los motivos por los cuales Keiko Fujimori ha recibido tanto apoyo ha sido la ola de violencia. Durante los últimos años, como ustedes mostraban en el reportaje, se ha incrementado la cifra de victimización. Además, hay una sensación generalizada de inseguridad, sobre todo en las grandes ciudades, y sin duda una propuesta de mano dura de Keiko Fujimori ha sido fundamental para su crecimiento en las encuestas, sobre todo teniendo en cuenta que fue su padre quien venció a la subversión política en los años 90. Mauricio, uno de los graves problemas que tiene ahora mismo Perú es el fraude fiscal, pero también hay un gran número de personas que tienen el trabajo de una manera informal. ¿El nuevo gobierno podrá frenar esos problemas? En realidad es muy difícil que se puedan frenar esos problemas. Podríamos iniciar alguna especie de políticas de formalización. Aparentemente el 75% de la PEA tiene un empleo informal y la mayoría de los empleadores, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, están en la informalidad. Entonces es un problema muy grave en general. Es un problema que le cuesta al Estado millones de soles en defraudación tributaria y que es algo que se debe atender sin duda con premura. El problema es que la situación es tan grave que es muy difícil que en solamente 5 años este gobierno pueda solucionar o remediar esa situación. Hay que decir que la desigualdad social es otro de los retos que debe afrontar quien vaya a ocupar en el futuro la presidencia de Perú. ¿Se podría llegar a pactos en el Congreso, en el Parlamento, para paliar este reto, este objetivo? Bueno, la primera parte, sin duda, el crecimiento económico ha llevado a miles de peruanos fuera de la pobreza, pero sin embargo tenemos un núcleo bastante duro, alrededor del 20% de peruanos que todavía continúan en la pobreza y que es necesaria una acción sin duda mucho más activa por parte del Estado. Digamos, con políticas macroeconómicas ortodoxas, no va a ser suficiente para sacar a este 20% de peruanos que aún están en la pobreza. Ahora, el problema que planteas en realidad en términos de acuerdos es que recordemos que el fujimorismo tiene la mayoría en la Cámara única que tenemos aquí en Perú y va a ser muy complicado, va a tener que hilar muy fino el presidente Pedro Pablo Kuczynski para poder sacar acuerdos vinculados a esto. Ahora, hay que tener en cuenta que el fujimorismo en esta última elección ha podido elaborar ciertas banderas vinculadas a la redistribución, a un cambio de políticas para la población más vulnerable. Pues Mauricio, muchísimas gracias. Veremos si se cumplen esos pronósticos que por ahora ponen a Kuczynski desde luego en la presidencia y veremos si Perú desde luego sigue avanzando para paliar esa desigualdad social y resolver sus problemas. Quería hacer hincapié en que cuando hablamos precisamente de este país, de Perú, estamos hablando de un Estado para mí lleno de contradicciones, porque por un lado la maquinaria económica, escuchábamos a nuestro experto, ha estado funcionando, pero no hay que esconder que existe una gran cantidad de economía informal, como nosotros decíamos, y eso activa también los números, por ejemplo, pues de las finanzas ilegales, como por ejemplo se me ocurre el del mundo del narcotráfico. Entre el 65 y el 70% de los peruanos trabaja de manera informal, sin derechos, uno de los mayores índices de Latinoamérica. El trabajo en negro llega al 94% en el caso de los pobres, según datos del INEI de 2015. Si hablamos meramente de economía, en este caso no de informal, bueno, pues hay que afirmar que el llamado milagro financiero de las materias primas, el que se registró entre el año 2002 y el 2013, si recuerdan, llegó a su fin. Eso se ha dejado notar y mucho en Perú.
Vamos a repasar con ustedes algunas cifras para que se hagan una idea de cómo esta economía del país andino ha sufrido una desaceleración. Van a ver las cifras en sus pantallas. Por ejemplo, Perú tiene una media de un 3,4% de crecimiento anual. Además, ocupa el segundo lugar en cuanto al crecimiento del PIB en Sudamérica. Presenta una tasa de desempleo, como ven, del 6% y su salario mínimo, según nuestras fuentes, se sitúan en 253, con ese coeficiente de desigualdad que ven. Lo cierto es que el país no ha logrado la diversificación económica, pero sí que ha aumentado la capacidad de consumo, algo que ha llevado a la reducción de pobreza y al crecimiento de la clase media. Pero aún así, la barrera es enorme, es muy, muy grande. Y a nivel global, ¿hacia dónde camina Perú? ¿Hacia dónde mira? Los candidatos en campaña apenas se han pronunciado alguna palabra, alguna frase sobre la política exterior del país, algo que a mí sinceramente me ha llamado bastante la atención. Es una política exterior, la de este país, que me parece que está basada en la economía y en el comercio. Se basa más en estos pilares que en el propio papel que quiera desempeñar el país en el futuro. Creo que Perú debe tener un peso específico en las relaciones con sus vecinos a nivel regional y también con países importantes en el escenario internacional. Vivimos en un contexto de globalización. Desde mi punto de vista, estas relaciones se basan sobre todo por ahora en su alianza estratégica con Estados Unidos, algo que se puede profundizar con la política neoliberal de llegar Kuczynski al poder de la derecha y teniendo en cuenta cuáles han sido las relaciones del que sería futuro presidente, según dicen ahora esos recuentos, con las grandes compañías o con el Banco Mundial, entre otros. Lo que sí que se me ocurre es que seguro que el FMI ya tiene algunas recetas pensadas para Perú. Ya lo van a ver en el futuro. En este sentido, creo que lo que se hace es profundizar en tratados comerciales, les suena, ¿no?, en el futuro, pero los veo como la única manera de participar en la globalización que tiene Perú. Pero el país debe dar un paso al frente para no hipotecar su futuro, para pensar en las gentes, pero no a grandes de las compañías, no a cuenta de esas compañías. La posible llegada de Kuczynski deja clara cuál va a ser su postura respecto a sus vecinos. Por ejemplo, lo vemos en las relaciones que quisiera tener o que mantiene con Venezuela. Nuestra posición sobre Venezuela es absolutamente categórica. Ha habido una elección que la ganó el partido de oposición y ahora el gobierno está usando artimañas para invalidar el voto popular. Tenemos que pedirle a todos que nos apoyen en este pedido a Venezuela para que libere a sus presos políticos. Estamos en el siglo XXI y no podemos tolerar situaciones de abuso medieval como se está viendo hoy en día en Venezuela. Yo creo que el gobierno de Kuczynski estaría identificado con esta derecha y que eso sin duda puede repercutir con el alejamiento de las relaciones de Perú con países del ALBA, por ejemplo, y como hemos visto específicamente con su relación con Venezuela, que ha sido bastante clara. ¿Y qué postura mantendrá respecto a Rusia, por ejemplo, al país en el que estamos nosotros ahora mismo? Bueno, pues ambos países son socios estratégicos y en el intercambio bilateral, solo en el año pasado, en el 2015, se alcanzó a más de 400 millones de dólares, casi nada. Desde mi punto de vista, de nuevo, y basándome sobre todo en lo que dicen los analistas, que saben bastante más que yo, Moscú sigue dispuesta a cultivar estas relaciones de colaboración establecidas durante muchos años atrás. Y nosotros ahora, para analizar esa perspectiva de la política exterior de Perú y otros asuntos, contactamos precisamente en ese país con Fernando Tuesta Soldevilla, profesor principal de Ciencia Política de la PUC y ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay que decir que ninguno de los candidatos ha hablado de la política exterior de Perú. ¿Eso es porque se quiere fijar más en el interior y poco importa este aspecto, o porque es una asignatura pendiente todavía? Buenos días. En realidad, efectivamente, el tema de la política exterior no ha sido un tema relevante en la campaña. Campaña que ha tenido dos momentos singulares, porque en el primero de los casos el número de candidatos era alto y porque problemas derivados de una legislación electoral que no se cambió, se excluyeron dos candidatos. Estuvimos discutiendo el tema de las exclusiones, impugnaciones,
que llevó además a un resultado electoral donde la señora Keiko Fujimori superó casi en el doble al señor Pedro Pablo Kuczynski. Y en esta segunda elección, obviamente de lo que se trataba era de colocar temas de campaña para generar adhesiones. A estas alturas del día estamos muy cerca del 100%, pero todavía no se proclama un presidente de la República. Pero en concreto, en relación al tema de la política exterior, efectivamente no ha sido un tema de campaña. Creo, sin embargo, que no va a haber grandes cambios. La política exterior peruana ha seguido un curso más o menos de política de Estado, conjuntamente, diría yo, con economía, pero todavía no se han pronunciado en casos específicos. Ajá. Hablaba de varios candidatos, vemos ahora estos márgenes que nos ofrece la OMPE, usted, gran conocedor de este organismo. ¿Cuál puede ser el futuro con una diferencia tan escasa, con un margen tan pequeño entre ambos candidatos? ¿Qué futuro le puede esperar a nivel político al país? Porque estamos todos a la expectativa. Sí, realmente, porque en términos, digamos, matemáticos es posible que se revierta, pero en términos reales es, yo diría, imposible. Lo que resta por contabilizar las actas no solamente es pequeño, sino que requeriría que en promedio de ese 1.2 que falta, la señora Keiko Fujimori, en promedio, digo, supere 70-30% al señor Pedro Pablo Kuczynski, y esto es casi imposible. Ahora, llevado al escenario de un presidente, digamos, como Pedro Pablo Kuczynski, sería un presidente de un gobierno limitado. ¿Qué quiero decir? Porque, como es conocido, Fuerza Popular, el partido de la señora Keiko Fujimori, ha conseguido 73 de 130 escaños, constituyéndose como el partido con mayoría absoluta en el Congreso. Esto no tiene precedente en la historia peruana y hay una tarea muy importante para ambos. Por un lado, para el señor Pedro Pablo Kuczynski, para desarrollar acuerdos, ahí donde sea posible, si es así, coaliciones, de alguna manera un gobierno abierto a negociaciones, porque su propio partido, Peruanos por el Cambio, es la tercera fuerza en el Parlamento. Fernando, en consecuencia, sí. Si hablamos a nivel, ya no político a nivel local, sino a nivel global, todo hace mirar que habría que mirar a esta política exterior. Sobre todo se mira ahora, por ejemplo, al Tratado Transpacífico, se mira a Estados Unidos, se mira a las grandes corporaciones, porque parece que el modelo económico peruano se ha ralentizado, aunque la clase media, digamos, haya aumentado un poco en las cifras. ¿Se va a basar en esas inversiones? ¿No está en peligro un modelo, digamos, más diversificado? Bueno, América Latina, de una desaceleración económica. Esto ha sido en parte también tema del debate. Pero Pablo Kuczynski, al igual que la señora Fujimori, que son dos candidatos, digamos, de derecha, no van a tocar las grandes líneas del modelo económico. Todo parece indicar, según las cifras, digamos, de diversos instituciones y economistas, que el crecimiento, sin embargo, siendo menor que otros años, está dentro de los márgenes superiores del promedio de América Latina. Es cierto que muchos sectores han salido de la pobreza en los últimos, digamos, 15 años, de los cuales ha habido cerca de 12 de crecimiento económico, post-fujimorismo, que ha posibilitado, repito, que este crecimiento llegue a muchos sectores. Pero, sin embargo, la desigualdad permanece. Hay sectores, evidentemente, sobre todo en la parte de los Andes del sur, que dicho sea de paso, no votaron por la señora Fujimori, sino por el señor Kuczynski. Por lo tanto, ahí hay un tema que va a tener que atender. Repito, este es un momento en donde creo que el modelo no va a ser modificado. Incluso no fue modificado por el señor Ollantumala, hoy presidente en ejercicios, que se le acusaba, pues, de ser parte de la corriente del ALBA, del chavismo inicialmente, y que ha estado lejos de serlo, ¿no? Pues Fernando, muchísimas gracias por el tiempo.
El tiempo se nos acaba. Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Veremos qué es lo que sucede y, como siempre, estamos muy pendientes de lo que suceda todavía en ese recuento de votos, que le falta ese 1%. Veremos cuál es el resultado, ajustadísimos, porque todavía estamos en ascuas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Termino el programa de esta semana deseando buena suerte a Perú y a sus ciudadanos sobre todo, pero también les debo confesar que tengo algunas dudas sobre ese modelo de desarrollo del que hablaban nuestros expertos y que se está llevando a cabo en el país. Si lo que sigue primando es el enriquecimiento de unos pocos para poder maquillar las cifras generales, como el salario mínimo, por ejemplo, creo que no estaremos en una buena senda, porque la desigualdad, la cultura, la educación y la evolución de un país no se pueden medir en números, no señores, en cifras no. Hay que ir a la calle y ver cómo quedan las personas, cómo viven, qué es lo que sienten. Muchos objetivos y tareas que se tiene por delante, que tendrá el nuevo presidente. Esperemos que construya un país desde el conocimiento de sus gentes y no apoyado en inversiones a corto plazo para tener resultados en las que ya sabemos que son las grandes corporaciones las que ganan a costa del sudor de muchos. Nosotros, como siempre, les dejamos nuestras direcciones digitales para que nos envíen sus mensajes. Les espero la próxima semana. ¡Chao!